Eh, Bendiciones, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Estamos bien, estamos saliendo de lo que estamos pasando de esta enfermedad, pero Dios es grande, Dios es bueno y Él es con nosotros. Así que les saludo y gozoso de estar aquí nuevamente para poder participar de la bendición de la palabra de Dios. Y les doy gracias, hermanos, por sus oraciones, porque sé que todos estaban orando por nosotros, como nos manda nuestro Señor de orar los unos por los otros. Y la oración del justo puede mucho. Gracias, hermanos, por su oración, por su amor. Y primeramente gracias a nuestro Dios que ha sido con nosotros y ya estamos saliendo de esta enfermedad, yo y toda mi familia. Así que la honra y la gloria es para Dios. Bien, hermanos, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Del primer versículo en adelante. Bien, hermanos, le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor. Ezequiel capítulo 2, del primer versículo en adelante, y dice así: llamamiento de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve
y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y hablas a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde ese lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Bien, hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Siempre la palabra va a ser de bendición, hermanos. Y aunque muchas veces parezca muy dura su palabra, porque hay muchos pasajes de la palabra de Dios, e incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando habló a su pueblo, usó palabras fuertes, palabras duras, que muchas veces como que no son muy gratas a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos parece una palabra que como que no es para nosotros. Pero, hermanos, es palabra de Dios. Y Dios, en su inmensa sabiduría, sabe cómo hablar y cómo dirigirse a su pueblo, a sus hijos. Cuando Él me dio esta palabra, también yo sentía en mi corazón como que eran palabras muy fuertes, pero orando y clamando a mi Dios, me hizo sentir que es su palabra, y que su palabra venga en el tono que venga, y sean las palabras que sean,
siempre va a ser de bendición para nuestro corazón, para nuestro ser, porque Dios nos conoce. Él conoce a su pueblo, Él conoce a sus hijos y conoce a cada uno de nosotros personalmente, individualmente, conoce nuestro corazón. Y si esta palabra Él nos quiere entregar, debemos recibirla porque va dirigida al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios siempre, en todo tiempo, en este capítulo que estamos leyendo, era para el pueblo de Israel. Pero la palabra fue escrita y todo esto fue escrito porque va a ser de bendición en todo tiempo. Y Dios, en su sabiduría, dejó todo esto escrito y estipulado porque Él conoce los tiempos y conoce al hombre, a la mujer. Bien, hermano, vamos a leer y dice, llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y afirmó sobre mis pies. Y me afirmó sobre mis pies, oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Vemos aquí al profeta Ezequiel. En el primer capítulo, él narra lo que está viviendo. Él en este momento empezó a tener una visión de Dios. Y en esa visión que él veía, él se encontraba entre los cautivos de Israel. En esta época en que se encuentra Ezequiel, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Este pueblo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, fueron llevados cautivos, fueron sacados de su tierra, fueron sacados de Israel por un rey poderoso, que era el rey Nabucodonosor, un rey poderoso, grande en gran manera, y este rey tomó cautivo al pueblo de Dios. Y más adelante, en el capítulo 1, quiero leer un pequeño trozo, dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Aquí está hablando Ezequiel, narrando el momento que él estaba viviendo. Dice, estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vemos al profeta Ezequiel que nos narra y nos dice que él estaba ahí junto con todos los cautivos, junto a un río de aquel lugar. Y ahí, estando él parado en ese lugar, vio una gran visión, vio los cielos abrirse y vio la gloria de Dios, y narra el libro todo lo que él vio. Vio unos seres, unas figuras con rostro de hombre, rostro de león, de águila, de toro, y vio un trono en el cual se veía una figura como de hombre, dice la palabra de Dios, y que resplandecía. Y vio muchas otras cosas, unas ruedas y unos seres vivientes, y vio
a ese personaje sentado en un trono, el cual era el Dios Todopoderoso. Él tuvo esa visión estando cautivo con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había sido llevado cautivo por este gran rey, y estando en esa condición, en ese lugar, Dios se manifestó a este sacerdote, porque Ezequiel era un sacerdote del pueblo de Dios, y estando en esa condición de cautivo, Dios se manifestó a este hombre, a este sacerdote, y le mostró su gloria. Y Ezequiel, viendo la gloria de Dios, escuchó una voz que hablaba con él, y dice en el capítulo poquito más de arriba, dice: como parece el arcoíris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y era la voz del Dios Todopoderoso. Y le habló y le dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En medio de toda esa gran visión, él escuchó una voz que le habló y le dijo estas palabras. Estando como cautivos en una tierra extranjera, ahí estaba Dios, el Dios Todopoderoso, aún estaba ahí con su pueblo, en esa condición de cautivos. Y Dios habló a este hombre Ezequiel y le entregó un mensaje. Y le dice: hijo de hombre, yo te envío a un pueblo que es mi pueblo. Yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Vemos que Dios está hablando a su pueblo escogido, y se refiere a su pueblo como gente rebelde, que se han rebelado constantemente y siempre han tenido una actitud de rebeldía contra su Dios. Y es por eso que ellos se encontraban en esa condición de esclavos por un rey que tomó la ciudad y tomó a los hombres y mujeres y a todas las familias, y fueron llevados cautivos y fueron sacados de su tierra, porque Dios es soberano. Dios levantó a este rey como instrumento de justicia en sus manos para que tomase a su pueblo escogido y los llevara cautivos a una tierra extranjera. Y ahí ellos estaban en ese lugar, pero estando en ese lugar, Dios aún, porque Dios es bueno, Dios es fiel y verdadero, estaba ahí con ellos. Por eso se manifestó al profeta Ezequiel y le entregó una palabra. Y les habló diciéndole que era un pueblo rebelde y que siempre se han rebelado contra él, contra su Dios. Y le dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen,
Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Vemos que estas palabras son palabras fuertes, la cual el Dios soberano, el Dios todopoderoso, está hablando a su pueblo escogido. Y los trata de una forma que no es muy grata. ¿Cómo es posible que un Dios de amor, un Dios que es bueno, que es santo, pueda hablar a su pueblo escogido, a Israel, a sus hijos, puedas decirle de esta forma que son gente rebelde, de duro rostro y empedernido corazón? Él utiliza estas palabras para su pueblo escogido. Y ellos, estando en una condición de cautivos, seguían con un corazón duro, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Y es por eso que, estando el pueblo en esa condición de esclavos, Dios le habla al profeta Ezequiel y les dice: les dirás así, dice Jehová, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espino y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Nuevamente, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Nuevamente, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Vemos al Dios Todopoderoso dándole instrucciones al profeta, insistiendo, y le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y aye. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. El profeta Ezequiel estaba viendo una mano extendida, a la vez que escuchaba la voz del Dios Todopoderoso. Él veía con sus ojos una gran mano extendida, y en ella había un rollo de libro. Y le decía una voz: abre tu boca y come este rollo que yo te doy. Y el profeta tuvo que obedecer, porque la voz le decía: y no seas rebelde como la casa rebelde, y abre tu boca y come lo que yo te doy. Era el Dios Todopoderoso hablando al profeta,
y dándole unas instrucciones que debía abrir su boca y comer ese rollo, ese libro, el cual estaba escrito por delante y por detrás, y en ella había endechas y lamentaciones. Ve, le dijo, y abre tu boca y no seas rebelde como la casa rebelde. La voz le decía al profeta Ezequiel, porque el profeta también, como que no quería obedecer a lo que estaba viendo y a lo que estaba escuchando. Por eso que la voz le dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Y él tuvo que abrir su boca y comerse aquel rollo, como dice la palabra, y abrí mi boca y me hizo. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Él tuvo que abrir su boca porque estaba siendo presionado y era una orden del Dios Todopoderoso. Por eso que dice, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Dios le estaba dando al profeta palabra la cual estaba escrita en un libro, pero el profeta tenía que no solo ver con sus ojos ese rollo, no le estaba diciendo que lo viera y lo leyera, le estaba diciendo, abre tu boca y cómetelo. Porque el profeta tenía que digerir ese rollo y esas palabras para que surtieran efecto en su corazón. Porque en el momento en que él comió ese rollo, dice que fue dulce como la miel. Y era una orden que Dios le decía al profeta, tienes que comer el rollo, por lo tanto, abre tu boca. Porque la palabra de Dios es un alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Y para que pueda surtir el efecto que debe surtir, debe ser digerida, debe ser como un alimento para nuestro corazón, no para nuestro vientre. Así como nosotros, hermanos, alimentamos nuestro cuerpo todos los días. Día que amanece, lo primero que hacemos es alimentar esta carne, este cuerpo, porque si no la alimentamos, este cuerpo se debilita. Nos adelgazamos. Debemos siempre, todos los días, estar alimentando este cuerpo para que tengamos las fuerzas necesarias para poder seguir el día y hacer los quehaceres y hacer nuestro trabajo. Porque si no alimentamos este cuerpo, nos debilitamos y estamos expuestos a cualquier enfermedad, a cualquier cosa que venga a nuestro cuerpo y nos enfermamos. Y es necesario alimentar el cuerpo. Pero aquí vemos al Dios Todopoderoso dándole al profeta una orden, diciéndole, abre tu boca y come este rollo y alimenta tu vientre. Y alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios, hermanos, es un alimento para nuestro corazón, para nuestro espíritu, no para la carne, aunque también sirve para la carne. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es un alimento verdadero.
porque la palabra de Dios alimenta y fortalece este cuerpo, este corazón, esta mente que necesita. Nosotros necesitamos, como necesita este cuerpo de carne, necesitamos alimentar nuestro cuerpo. Necesitamos alimentar también nuestro espíritu, nuestro corazón, pero no de comida material como la que comemos para nuestro cuerpo, porque así como cuidamos nuestro cuerpo y es necesario hacerlo, también es necesario, hermanos, que debemos alimentar todos los días nuestro corazón, nuestro espíritu con la palabra de Dios, porque está escrito. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo cuando estuvo en la tierra. Le dijo a Satanás, el diablo, cuando lo quiso tentar en el desierto, cuando le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, porque nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando en el desierto y llevaba 40 días y 40 noches en ayuno, y Satanás, conociendo que nuestro Señor estaba débil en la carne, fue y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Y nuestro Señor Jesucristo, estando en ayuno y en oración y conociendo a su Padre, y él sabiendo, nuestro Señor Jesucristo en su corazón, en su sabiduría, le respondió a Satanás y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo le dijo a Satanás, estando él en ayuno, su carne no había sido alimentada por 40 días y en el desierto, estando en una condición débil, viene Satanás a tentarlo para hacerle caer, para engañarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Hijo del Dios vivo, le dice: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hermano, está escrito, nuestro Señor Jesucristo lo dice. Está escrito que no solo de pan nosotros tenemos que alimentarnos, no solo de el alimento diario que hay en nuestras mesas, porque nos preocupamos de cuidar nuestro cuerpo. Y cuando sentimos hambre, buscamos y nos preparamos algo que comer, porque siempre estamos pendientes de nuestra alimentación en la carne y trabajamos por el alimento diario. Pero aquí la palabra de Dios nos recuerda y nos dice que no solo de pan depende nuestra vida, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos estar siempre, hermanos, con la misma preocupación de la cual ponemos diariamente para alimentar y poner alimento en nuestra mesa. Con esa misma necesidad, con esa misma hambre, debemos alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu con la palabra de Dios. Porque Satanás, hermanos, siempre va a estar como león rugiente, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que era el Hijo del Dios Altísimo. Ni aun ahí él se detuvo, sino que fue y le tentó, estando nuestro Señor Jesucristo en oración. Le quiso tentar para hacerlo caer, pero nuestro Señor le dice: no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, debemos nosotros poner toda diligencia,
todos los días de nuestra vida en alimentar nuestro corazón, porque la palabra de Dios es un alimento para nuestro espíritu y debemos poner esa misma energía, ese mismo entusiasmo que ponemos todos los días cuando tomamos desayuno, que a la hora de almuerzo nos sentamos a comer nuestra comida, a la hora de 11, y así algunos comen después en la noche, y siempre esa preocupación de alimentar este cuerpo. ¿Cuánto más, hermanos, debemos preocuparnos de nuestro espíritu? Y nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, porque nuestro Señor lo dijo y fue claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. He aquí la palabra de Dios, hermanos. Es necesario que alimentemos nuestro espíritu, nuestro corazón, para que no caigamos en las trampas del enemigo, del diablo, porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud, porque fueron desobedientes y no quisieron oír ni alimentarse de la palabra de Jehová, su Dios. ¿Por qué? Porque siempre estaban preocupados de las cosas de este mundo, de buscar los afanes, de buscar las cosas materiales, porque siempre el corazón del hombre es inclinado a lo material, hermano, porque como somos carne, siempre vamos a estar poniendo los ojos primeramente en las cosas materiales, en lo que le gusta a esta carne, en las comodidades, y dedicamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo en buscar lo de este mundo. Pero Dios enseña a su pueblo, a sus hijos, y está escrito, dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Así está escrito, hermano. El Hijo de Dios, que fue llamado y fue apartado de este mundo por el Dios vivo, debe tener siempre los ojos y su preocupación primeramente en la palabra de Dios y segundo en las cosas materiales, porque estamos en un mundo donde hay tinieblas, donde hay una guerra espiritual, porque tenemos muchos enemigos, Satanás y sus demonios, que nos hacen la guerra todos los días, hermanos. Y para poder estar en condición, el Hijo de Dios tiene que estar diariamente, constantemente, alimentando su corazón, su espíritu, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, el Hijo de Dios, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un alimento necesario para aquellos que han nacido de agua y de espíritu. Nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, porque Dios nos llamó a estos caminos santos de gloria y nos hizo nacer por su palabra. Somos nueva criatura y como hijos de Dios debemos alimentarlos todos los días de la palabra de Dios, hermano, porque es necesario. Y no debemos ser rebeldes, porque esta carne, hermano, se rebela, porque esta carne nunca busca primeramente las cosas del Espíritu. Siempre hay una lucha, siempre hay un altercado entre la carne y el Espíritu que se oponen entre sí, porque esta carne nunca va a querer buscar las cosas del Espíritu,
porque esta carne es inclinada a lo malo, se rebela. Y siempre estamos dejando en segundo plano lo que debemos buscar y poner mayor énfasis y diligencia. De mañana, dice el salmista, de mañana te buscaré, oh Jehová, Dios mío y Señor mío. De mañana oirás mi oración. De día y de noche meditaré en tu palabra, porque tu palabra para mí es como un alimento que fortalece mi espíritu y mi corazón. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios. Todos los días, de día, de mañana, de temprano, de tarde, al mediodía, alimentar su corazón con la palabra de Dios. En la oración tenemos que estar buscando, hermanos. Siempre debemos estar alimentando nuestro espíritu, porque tenemos una lucha espiritual muy grande, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la única espada del Espíritu es la palabra de Dios. La única arma espiritual del Espíritu, hermano, es la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu está escrito. Dice que es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto por Satanás el diablo, Él usó la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra. Por algo le dijo: no, Satanás, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esa debe ser nuestra convicción, ese debe ser nuestro conocimiento, nuestra actitud, esa debe ser nuestra preparación, hermano. Ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos nosotros tenernos escrito en nuestra frente, en nuestro corazón. La palabra de Dios debe estar escrita en nuestro corazón, pero debemos día tras día alimentarnos de la palabra. Hay muchos hermanos, y yo, hermanos, conozco muchos que tienen una Biblia, pero no le ponen el interés y no buscan y no escudriñan la palabra de Dios, porque en ellos no está el interés. Hay como una lucha. No sienten ellos el anhelo de buscar palabra de Dios, y pasan los días y pasan los meses, los años. Claro, ellos tienen una Biblia, pero la palabra de Dios es eficaz cuando tú te la comes. No aquí estando escrita, aquí en este libro, porque aquí está una hoja muerta, una hoja que no tiene vida. La palabra de Dios surte su efecto cuando tú te la comes, cuando tú buscas cada día de tu vida. Tú buscas y te comes, porque la palabra de Dios debe ser comida, debe llegar dentro de nuestro corazón. Por eso que el Dios Todopoderoso le decía al profeta: abre tu boca y come lo que yo te doy, no seas rebelde. Hermano, quizás tú digas: no, yo soy hijo de Dios, yo tengo una Biblia, yo escucho palabra de Dios. Pero no, hermanos, Dios quiere que todos los días, día que amanezca, así como tú alimentas tu cuerpo, Dios quiere que tú te comas la palabra de Dios, que tú abras la palabra y la leas con hambre,
sintiendo esa necesidad, porque por algo Dios le dice al profeta de esta manera: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. El profeta tuvo que obedecer a la voz que le hablaba, que era la gloria del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y le hizo comer el rollo. ¿Por qué? Dándonos a entender, hermano, que la palabra de Dios es un alimento. Y como todo alimento debe ser devorado, debe ser comido, debe entrar en nuestro corazón, debe entrar en nuestro ser, en nuestro espíritu, para que pueda surtir el efecto en nosotros, para que por ella crezcamos, porque también está escrito en la palabra de Dios, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira, hermano, cómo la palabra de Dios coincide. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se refiere a la palabra de Dios como una leche, como leche espiritual. Desead. Estamos deseando, hermano. Tú deseas todos los días alimentarte de la palabra de Dios. Tienes esa hambre, tienes ese deseo, como dice: desead como niños recién nacidos, porque nosotros hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Dios nos hizo nacer por su palabra. Y como hemos sido nacidos por la palabra de Dios, debemos alimentarlos todos los días de nuestra vida por la misma palabra. Porque la palabra es la que nos limpia. La palabra es la que nos fortalece. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra es el alimento primordial del verdadero Hijo de Dios. Si tú has nacido de agua y de espíritu, es necesario que te alimentes todos los días de tu vida de la palabra de Dios. No hay otro alimento para el Hijo que ha nacido en el Espíritu, porque nuestro espíritu y el Espíritu Santo que está en nosotros necesita alimentarse todos los días de la palabra de Dios, porque vendrán días malos, vendrán días en el cual nosotros vamos a tener que echar mano a la palabra de Dios. Y para poder sustentarnos, hermanos, de la palabra de Dios, esa palabra tiene que estar dentro de nosotros, porque pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré, y pondré en ellos un corazón nuevo, y escribiré mi palabra en las tablas de su corazón. ¿No dice así la palabra de Dios? Pero ¿por qué somos rebeldes en buscar todos los días de nuestra vida? ¿Por qué hay esa lucha? ¿Por qué esta carne no quiere obedecer? Por eso que Dios le dice al profeta: no seas rebelde como la casa rebelde, porque siempre va a haber una lucha, hermano. Porque como somos carne, esta carne no quiere buscar de Dios, no quiere someterse a la palabra de Dios, porque somos carne, y esta carne es inclinada al mal, porque en ella mora el pecado. Como decía el gran apóstol Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, hermano, aunque no nos guste, nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos carne y nunca vamos a querer buscar de la palabra de Dios, nunca.
Hay mandamientos que nos dice siempre, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orad, mientras tanto yo voy y oro. Y fue nuestro Señor y oró, y cuando volvió los encontró durmiendo. Y miró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad, le dijo, para que no entréis en tentación, porque estamos expuestos, hermano, a ser tentados todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida Satanás nos hace la guerra. Y esta carne en sí misma también nos va a querer apartar. Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo a su pueblo, y no queréis venir a mí. ¿Cuántas veces, oh Jerusalén, oh Israel, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué, hermano? Porque somos carne y siempre va a haber una lucha espiritual en nosotros. Siempre. Y está escrito, hermano. Y no queréis venir a mí. Estando el Hijo del Dios vivo en medio de su pueblo, no le recibieron. No quisieron oír y no quisieron obedecer a su palabra. No quisieron obedecer al Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, y miré a otro pueblo que no es pueblo, y no vendré hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque debemos desear la palabra de Dios todos los días de nuestra vida y no ser reverdes como esa casa reverde. Quizás tú digas, no, yo tengo una Biblia, pero la lees todos los días, buscas de Dios, te alimentas día tras día de la palabra de Dios. Porque Dios quiere más de ti, porque el Espíritu Santo que Él puso en nosotros nos anhela celosamente. Porque hay un Espíritu de parte de Dios con el cual fuimos sellados, que necesita ser alimentado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, se defendió con la palabra. Y si en ti no está la palabra, en tu mente, no está en tu corazón, ¿cómo podrás defenderte en el día malo? ¿Cómo podrás hacer enfrente al enemigo si no quieres alimentarte de la palabra de Dios? O quizás tú digas, no, pero yo escucho. Lo que Dios quiere es que tú escudriñes la palabra, que tú pidas palabra, que tú busques de día, de mañana, y abras la palabra. Si tienes una Biblia, alimenta tu corazón, hermano, porque estamos en tiempos posteros, tiempos malos, difíciles. Y el que ha nacido de nuevo debe ser alimentado por la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el Hijo de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y tenemos muchos pasajes que nos enseñan en esa dirección. Tenemos aquí otro pasaje que dice en Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso está escrito en Deuteronomio. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, vemos cómo Dios procede con su pueblo escogido.
los afligió y los hizo tener hambre, los llevó por el desierto y los afligió en gran manera y les dio maná del cielo, porque nuestros padres comieron maná del cielo, pero ese no era el verdadero pan. El verdadero pan es nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito, y Él lo dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come nunca más tendrá hambre. El que bebe mi sangre nunca más tendrá sed. Mira las palabras que usa cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, comed, porque este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Bebed, porque esta es mi sangre. El que no me come, el que no come mi carne, no tiene vida. Hermanos, alimentémonos todos los días de nuestra vida con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz más que cualquier espada de doble filo. Y ella penetra nuestro corazón, y si hay algo malo, ella va a surtir el efecto y va a limpiar nuestros corazones. Pero es necesario, hermano, que todos los días tú te alimentes de la palabra de Dios. Yo aquí, hermano, pasando esta enfermedad y diferentes problemas, dificultades, porque todos los días tenemos lucha, todos los días tenemos dificultades, problemas, pero el Hijo de Dios tiene un alimento que es la palabra de Dios para poder enfrentar cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier dificultad, porque el enemigo nos va a hacer la guerra todos los días de nuestra vida. Siempre va a estar ahí queriendo derrotarnos, afligirnos. Pero si tú te estás alimentando de la palabra de Dios todos los días, tú vas a estar sustentado, fortalecido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, hermano. Dios bendiga su palabra, y quiero leerles otra parte de la palabra de Dios que nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra también profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Ahí tenemos otro texto que nos indica la importancia de la palabra de Dios. Hermano, debemos estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque en el mundo que estamos hay oscuridad espiritual. Y esa oscuridad muchas veces nos envuelve a los hijos de Dios. Y si no estamos atentos a la palabra de Dios, que es una antorcha que alumbra nuestro camino, podemos tropezar, podemos caer, porque la palabra no solamente es un alimento, sino que es como una antorcha. Y el otro lado dice que es como una leche espiritual. Y otro lado dice que es lámpara a mis pies. Mira todos los adjetivos para referirse a la palabra de Dios, que es como leche, que es como alimento, que es como una antorcha, que es como una lámpara.
Hermanos, la importancia de la palabra de Dios para el Hijo que ha sido nacido, porque Dios nos hizo nacer por su palabra, nos hizo renacer, y como hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por ella tenemos que alimentarnos todos los días de nuestra vida, y no seamos rebeldes como la casa rebelde, porque muchas veces, hermanos, espiritualmente hablando, somos rebeldes y no queremos buscar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere someterse a la palabra de Dios. Y Dios le dice, nuestro Señor Jesucristo volvió nuevamente y nuevamente los halló durmiendo. Y le dijo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentaciones. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Somos carne, hermano, y vamos a tener siempre esa lucha, y esta carne siempre se va a rebelar, y no va a querer buscar de Dios. ¿Por qué? Porque a esta carne no le gustan las cosas del Espíritu. Pero Dios nos dice a través de su palabra que no seamos rebeldes. Cómete todos los días de tu vida, cómete este libro, porque este libro es un alimento para tu alma, para tu espíritu. Aquí, estando aquí en este libro, en esta hoja, está muerta, pero si tú la comes, va a ser vida en tu corazón y ahí va a surtir el efecto, porque la palabra de Dios no solamente debe estar aquí en este libro, debe estar en nuestro corazón. Debemos comerla para que por ella crezcamos para salvación. Hermanos, Dios te bendiga. Y doy gracias a Dios por esta palabra tan poderosa, tan eficaz, que alimenta mi corazón. Hermanos, bendiciones para todos. Y seamos obedientes. Seamos obedientes, hermanos. Y comamos todos los días, alimentemos nuestro espíritu de la palabra de Dios. No resistamos. Busca todos los días y lee y pídele a Dios para que te ayude y abra tu entendimiento y seas sustentado y fortalecido por la palabra de Dios, porque tú has sido renacido por la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios debes alimentarte todos los días de tu vida. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendiciones, hermanos. Para Dios sea honra y gloria, y Él de nosotros siga teniendo misericordia. Dios nos bendiga. Un saludo para todos de aquí, de su hermano Andrés. Gracias. Y aquí estamos por la gracia de Dios y fortalecidos y sustentados por su palabra y por la oración. Bendiciones. Amén, hermano.